En las colinas de Medellín, donde las casas se apilan como cajas de colores contra la montaña, vivía una mujer cuyo corazón guardaba secretos que ni siquiera su propio hijo conocía. Valentina Morales había construido su vida sobre sacrificios silenciosos y mentiras piadosas, creyendo que protegía a quienes más amaba. Pero los secretos, como las semillas en tierra fértil, tienen la extraña costumbre de crecer hasta convertirse en árboles tan grandes que ya no se pueden ocultar. Esta es la historia de una revelación que cambió no solo una fiesta, sino el corazón de una familia entera. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. A las 5 de la madrugada, cuando Medellín aún dormía bajo su manta de neblina, Valentina Morales ya tenía las manos ocupadas. En la pequeña cocina de su casa en el barrio Buenos Aires, sus dedos arrugados pero ágiles preparaban arepas para el desayuno mientras el café gorgoteaba en la greca heredada de su madre. A los 68 años Valentina había perfeccionado el arte de hacer que cada peso contara. Su cabello gris, siempre recogido en un moño sencillo, enmarcaba un rostro que había aprendido a sonreír aún en los días más difíciles. Sus ojos color café guardaban historias que nunca había contado, y sus manos callosas eran testimonio de décadas de trabajo incansable. «Alejandro, mi amor, el desayuno está listo», gritó hacia el segundo piso de la casa de 2 plantas que había logrado comprar con tanto esfuerzo. La casa no era grande, pero era suya. 3 habitaciones, un baño, una sala pequeña, y esa cocina donde había criado a su hijo con el aroma constante de comida casera. Alejandro bajó las escaleras con prisa, ya vestido con su traje azul marino impecable. A los 35 años, era gerente de marketing en una empresa multinacional, y su éxito profesional era el orgullo más grande de Valentina. Alto, de complexión atlética, con el cabello negro peinado hacia atrás, y una sonrisa que había heredado de su madre, Alejandro representaba todo lo que ella había soñado que podría llegar a ser. «Buenos días, mamá», dijo, besando la frente de Valentina mientras ella le servía el café en su taza favorita, una de porcelana blanca con flores azules, que había comprado en una tienda de segunda mano años atrás. «¿Cómo dormiste, mi cielo?», preguntó Valentina colocando las arepas calientes en su plato junto con queso fresco y aguacate. «Bien, aunque me quedé despierto hasta tarde revisando la presentación para la junta de hoy», respondió Alejandro, revisando su teléfono mientras desayunaba. «Por cierto, mamá, tengo que contarte algo importante». Valentina se sentó frente a él con su propio café, esperando. Había aprendido que cuando su hijo usaba ese tono, significaba que había tomado una decisión importante. La empresa va a hacer una gran fiesta de fin de año. Será en el Club Campestre Los Nogales, ya sabes, ese lugar exclusivo en Las Palmas. Van a venir todos los directivos de la región, incluso algunos de Estados Unidos. Alejandro hizo una pausa, y Valentina notó cierto nerviosismo en su voz. «Es muy importante para mi carrera, mamá. Podría significar un ascenso». «¡Qué maravilloso, mi amor!», exclamó Valentina, con los ojos brillando de orgullo. «Siempre supe que llegarías lejos. Tu papá estaría tan orgulloso». La mención de su esposo fallecido creó un momento de silencio. Roberto había muerto en un accidente de construcción cuando Alejandro tenía apenas 12 años, dejando a Valentina con una pensión miserable, y la determinación férrea de que su hijo no conociera las limitaciones que la pobreza puede imponer. «El caso es», continuó Alejandro evitando la mirada de su madre, «que la empresa va a contratar personal de servicio para la fiesta. Camareros, personal de limpieza, ese tipo de cosas. Pensé que, bueno, que tal vez te interesaría el trabajo extra, solo por esa noche». Valentina parpadeó, procesando las palabras. «¿Quieres que trabaje en tu fiesta de la empresa?» «No es que quiera, mamá. Es solo que sé que te vendría bien el dinero extra, y yo podría ayudarte a conseguir el trabajo. Además, el club paga muy bien por eventos especiales».
Había algo en el tono de Alejandro que Valentina no podía identificar completamente. Una distancia sutil, como si estuviera construyendo una pared invisible entre ellos. Pero ella eligió ignorar esa sensación, como había aprendido a ignorar muchas cosas incómodas a lo largo de los años. Por supuesto, mi amor. Si crees que puede ayudar, acepto. Valentina sonrió, aunque algo en su pecho se sintió un poco más pesado. ¿Cuándo es? El sábado en 2 semanas. Te daré todos los detalles después. Alejandro se levantó, revisando su reloj. Tengo que irme. La reunión es a las 8 y el tráfico está terrible. Después de que Alejandro se fue, Valentina se quedó sola en la cocina, recogiendo los platos del desayuno. Mientras lavaba la taza de porcelana con flores azules, se permitió un momento de reflexión. Había algo extraño en la propuesta de su hijo, pero no podía poner el dedo en qué exactamente. Después de terminar con los quehaceres matutinos, Valentina se cambió la bata por una blusa sencilla y unos pantalones cómodos. Tenía una rutina establecida que había seguido durante años y que Alejandro conocía solo parcialmente. Los martes y jueves por la mañana, Valentina tomaba el autobús hacia El Poblado, el sector más exclusivo de Medellín. Oficialmente, le había dicho a Alejandro que hacía trabajos de limpieza ocasionales para una señora mayor que necesitaba ayuda. Lo que nunca le había contado era la verdadera naturaleza de estos trabajos. El autobús serpenteaba por las calles empinadas, mientras Valentina miraba por la ventana. Pasó por su antigua casa, una pequeña construcción de ladrillo en un barrio humilde donde había vivido los primeros años después de la muerte de Roberto. La había vendido cuando Alejandro tenía 18 años, y con ese dinero, más sus ahorros, había comprado la casa actual en Buenos Aires. Alejandro nunca había preguntado cómo había conseguido el dinero para la casa más grande. Él estaba tan ocupado con sus estudios universitarios y luego con su carrera, que simplemente asumió que ella había sido muy buena ahorrando. Valentina nunca lo había corregido. Al llegar a El Poblado, Valentina caminó por las calles arboladas hasta llegar a un edificio de oficinas moderno. Subió al 7º piso y entró a las oficinas de Inversiones Morales y Asociados. Buenos días, doña Valentina, la saludó Patricia, la recepcionista, una mujer joven de sonrisa cálida que había trabajado para la empresa durante 5 años. Buenos días, Patricia, ¿cómo está todo por aquí? Muy bien. Don Carlos la está esperando en su oficina para revisar los estados financieros del mes. Valentina asintió y caminó hacia la oficina principal. En la puerta, una placa dorada leía: Carlos Mendoza, gerente general. Pero lo que la placa no decía era que Carlos trabajaba para Valentina, no al revés. Carlos Mendoza era un hombre de 50 años, contador público con 25 años de experiencia, que había aceptado el trabajo de manejar las inversiones de Valentina, cuando ella se lo había propuesto 10 años atrás. Al principio, había sido escéptico sobre trabajar para una mujer mayor que vivía en un barrio de clase media, y que insistía en mantener un perfil bajo. Pero cuando vio las cifras, cambió de opinión rápidamente. Doña Valentina, qué gusto verla, dijo Carlos, levantándose de su escritorio para saludarla. Tengo muy buenas noticias este mes. Valentina se sentó en la silla frente al escritorio, la misma que había ocupado cada martes y jueves durante una década. Dime, Carlos. Las inversiones en el sector inmobiliario han dado excelentes resultados. Específicamente los apartamentos que compramos en Laureles han aumentado su valor en un 15% este año. Y los locales comerciales en el centro siguen generando rentas muy estables. Carlos abrió una carpeta llena de documentos y gráficos. En total, su patrimonio ha crecido un 12% este año. Estamos hablando de, hizo una pausa para calcular, aproximadamente 800 millones de pesos.
Valentina asintió con calma, como si escuchar cifras de esa magnitud fuera parte de su rutina diaria. Porque lo era. ¿Y las propiedades en Las Palmas?, preguntó. Ah, sí, los terrenos que compramos el año pasado. Hay una propuesta muy interesante. Una cadena hotelera internacional quiere comprar 3 de los lotes para construir un resort. La oferta es por 1.200 millones de pesos. Valentina reflexionó por un momento. ¿Qué opinas tú? Creo que es una buena oferta, pero podríamos esperar un poco más. Ese sector se está desarrollando muy rápido, y en un par de años podríamos obtener mucho más. Esperemos entonces, decidió Valentina. ¿Algo más? Sí, tengo una propuesta nueva. Hay un edificio en venta en el poblado, muy cerca del centro comercial. 10 apartamentos, todos ocupados con contratos de arrendamiento a largo plazo. El dueño necesita vender rápido por problemas personales. Carlos deslizó una carpeta hacia ella. Los números son muy atractivos. La inversión inicial sería de 600 millones, pero la rentabilidad anual estimada es del 20%. Valentina revisó los documentos con la experiencia de alguien que había aprendido a leer estados financieros a la fuerza. Durante los primeros años después de la muerte de Roberto, había tomado cursos nocturnos de contabilidad y finanzas mientras trabajaba de día. Había sido una época de sacrificio extremo, pero que había valido la pena. Hazlo, dijo finalmente. Pero con la condición de siempre. Por supuesto, doña Valentina. Todo a nombre de la empresa, manteniendo su identidad como inversionista privada completamente reservada. Después de la reunión, Valentina tomó el autobús de regreso a casa. Durante el viaje, reflexionó sobre la conversación matutina con Alejandro. La idea de trabajar como personal de servicio en su fiesta de empresa la inquietaba, pero no podía explicar exactamente por qué. Tal vez era el tono que había usado Alejandro, como si fuera natural que ella trabajara sirviendo a sus colegas, o tal vez era la forma en que había evitado su mirada cuando le hizo la propuesta. Había algo que no encajaba, pero Valentina había aprendido a no presionar a su hijo cuando él no estaba listo para hablar. Al llegar a casa, encontró una carta en el buzón. Era de la universidad donde Alejandro había estudiado su maestría en administración. Valentina la abrió y leyó. Estimada señora Morales, queremos informarle que el pago de la matrícula de su hijo Alejandro ha sido procesado correctamente. Agradecemos su generosidad con la beca de investigación que estableció el año pasado. Valentina sonrió y guardó la carta en el mismo lugar donde guardaba todos los documentos relacionados con la beca de investigación que había creado para ayudar a estudiantes de bajos recursos. Alejandro nunca había sabido que su matrícula había sido pagada por su propia madre a través de una beca que ella misma había financiado. Esa tarde, mientras preparaba la cena, Valentina pensó en todos los secretos que había guardado para proteger a su hijo. El orgullo de Alejandro era importante para ella, más importante que su propio reconocimiento. Había visto cómo la muerte de su padre había afectado la autoestima del niño, cómo había luchado con el sentimiento de ser pobre comparado con sus compañeros de clase. Así que cuando las inversiones comenzaron a dar frutos, Valentina tomó la decisión consciente de vivir como si nada hubiera cambiado. Mantuvo la misma casa, la misma ropa sencilla, las mismas rutinas. Solo Carlos sabía la verdad sobre su situación financiera, y él había firmado acuerdos de confidencialidad que garantizaban el secreto. Alejandro llegó a casa esa noche con una sonrisa radiante. Mamá, tengo excelentes noticias. La presentación fue un éxito total. El director regional me felicitó personalmente. ¡Qué maravilloso, mi amor!, exclamó Valentina, sirviendo la cena. Cuéntame todo. Mientras Alejandro le contaba sobre su día, Valentina lo observó con orgullo maternal. Su hijo había crecido hasta convertirse en un hombre exitoso, educado, respetado. Todo lo que ella había trabajado para lograr, se reflejaba en la confianza con la que hablaba, en la forma en que se movía por el mundo. Pero también notó algo más.
Una cierta distancia, como si Alejandro estuviera construyendo una versión de sí mismo que no incluía completamente a su madre, como si la casa humilde, la ropa sencilla de Valentina, sus trabajos de limpieza ocasional, fueran elementos de su pasado que prefería mantener separados de su presente exitoso. Por cierto, dijo Alejandro terminando su segundo plato de arroz con pollo, sobre el trabajo en la fiesta. Tengo más detalles. Valentina esperó, sirviendo más agua en su vaso. El Club Campestre Los Nogales es muy elegante. Tendrás que usar un uniforme específico, y hay ciertas reglas de protocolo. Nada complicado, pero es importante que todo salga perfecto. Por supuesto, mi amor. Haré todo lo que sea necesario. Y otra cosa. Alejandro hizo una pausa. Es mejor que durante la fiesta no menciones que soy tu hijo. Ya sabes, para mantener las cosas profesionales. Valentina sintió como si algo frío se hubiera instalado en su estómago. ¿Perdón? Es solo que, bueno, sería incómodo para ambos. Tú estarías trabajando y yo tengo que mantener cierta imagen profesional. Es mejor mantener las cosas separadas. Valentina asintió lentamente, aunque las palabras de su hijo resonaban en su cabeza como una campana desafinada. Entiendo, mi amor. Pero no entendía. Por primera vez en muchos años, Valentina se sintió verdaderamente confundida por el comportamiento de su hijo. Había trabajado toda su vida para que él nunca sintiera vergüenza por su origen, y ahora parecía que él quería mantenerla oculta. Esa noche, mientras lavaba los platos, Valentina reflexionó sobre los años que había pasado construyendo una vida para Alejandro. Había sacrificado su propia comodidad, había guardado secretos, había vivido de manera modesta, para asegurar que él tuviera todas las oportunidades que ella nunca había tenido. Y ahora, por primera vez, se preguntó si había hecho lo correcto, si al proteger tanto a su hijo de la verdad sobre su situación financiera, había creado una distancia entre ellos que nunca había pretendido. Pero Valentina era una mujer práctica. Había aprendido a enfrentar las situaciones difíciles con paciencia y determinación. Si Alejandro necesitaba que ella trabajara en su fiesta como personal de servicio, ella lo haría. Si necesitaba mantener en secreto su relación familiar, ella respetaría esa decisión. Lo que Valentina no sabía era que el Club Campestre Los Nogales tenía una característica muy particular. Era propiedad de una empresa llamada Inversiones Morales y Asociados, y que en 2 semanas, el verdadero dueño del lugar donde se celebraría la fiesta sería presentado oficialmente a todos los invitados. Mientras apagaba las luces de la cocina, Valentina murmuró una oración silenciosa, pidiendo sabiduría para navegar la extraña situación que se avecinaba. No tenía idea de que estaba a punto de vivir la noche más reveladora de su vida. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Una semana después de la conversación sobre la fiesta, Valentina recibió una llamada que cambiaría todo. Era un miércoles por la tarde, y estaba regando las plantas de su pequeño jardín cuando sonó el teléfono. ¿Señora Morales? La voz era formal, profesional. Habla Isabella Restrepo, directora de eventos del Club Campestre Los Nogales. Valentina frunció el ceño. Sí. La llamo porque tenemos una situación muy especial. Nuestro propietario, quien prefiere mantener el anonimato, nos ha pedido que organicemos una ceremonia de reconocimiento durante la fiesta de fin de año de Corporación Andina. Aparentemente, esta empresa ha sido un cliente muy importante para una de las compañías de su portafolio. El corazón de Valentina se aceleró. Corporación Andina era la empresa donde trabajaba Alejandro. El propietario quiere hacer un reconocimiento público a algunos empleados destacados, y específicamente mencionó que quiere conocer personalmente a Alejandro Morales, el gerente de marketing. Valentina sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿Perdón?
Sí, señora. Hemos estado investigando para contactar a la familia del señor Morales y enviarles una invitación especial. Queremos que estén presentes durante la ceremonia de reconocimiento. Usted es familiar del señor Alejandro Morales. Valentina se sentó en la silla del jardín, procesando la información. Soy su madre. Perfecto. Entonces le enviaremos la invitación formal. El propietario está muy interesado en conocer a la familia de los empleados más destacados. Será un honor especial. Después de colgar, Valentina se quedó inmóvil por varios minutos. La ironía de la situación era abrumadora. El propietario anónimo era ella misma, y ahora había creado una situación en la que tendría que revelarse, mientras que su hijo le había pedido que trabajara como personal de servicio en la misma fiesta. Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa, Valentina no mencionó la llamada del club. En cambio, observó a su hijo con nuevos ojos mientras él le contaba sobre los preparativos para la fiesta. Todo tiene que ser perfecto, mamá. El director regional va a estar allí, y hay rumores de que van a anunciar ascensos importantes. Esta podría ser mi gran oportunidad. ¿Y qué tipo de reconocimientos van a dar?, preguntó Valentina, tratando de sonar casual. No estoy seguro de los detalles, pero escuché que el club tiene un propietario muy influyente que quiere conocer a algunos empleados. Aparentemente, es alguien con conexiones importantes en el mundo empresarial. Valentina asintió, sintiendo el peso de la situación. ¿Te han dicho algo sobre tu familia? ¿Si van a invitar a alguien? Alejandro pareció incómodo. Bueno, sí, de hecho mencionaron algo sobre invitaciones familiares. Pero yo les dije que mi madre no podría asistir. Que tenías otros compromisos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina sintió como si hubiera recibido una bofetada. ¿Por qué dijiste eso, mi amor? Alejandro evitó su mirada. Mamá, ya hablamos de esto. Es un evento muy elegante, con gente muy importante. No es tu ambiente. ¿Mi ambiente? Valentina repitió las palabras lentamente. Tú sabes lo que quiero decir. Será lleno de ejecutivos, personas con educación universitaria, gente que habla de negocios y finanzas. No querría que te sintieras fuera de lugar. Valentina se levantó de la mesa, recogiendo los platos con manos temblorosas. Entiendo, pero no entendía. Por primera vez en su vida, se daba cuenta de que su propio hijo se avergonzaba de ella. No solo quería mantener su relación en secreto durante la fiesta, sino que había mentido para asegurar que ella no fuera invitada como su familia. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Caminó por su casa, mirando las fotos de Alejandro en cada etapa de su vida. Su graduación del colegio, donde había sido el mejor estudiante. Su ceremonia de grado universitario, donde había recibido honores académicos. Su primera promoción en el trabajo, donde había sido el empleado más joven en alcanzar ese nivel. En cada foto, Alejandro sonreía con orgullo, y en muchas de ellas, Valentina estaba a su lado, también sonriendo. Pero ahora se preguntaba si esas sonrisas habían sido genuinas o si su hijo había estado fingiendo todo este tiempo. A las 5 de la mañana, Valentina tomó una decisión. Llamó a Carlos. Doña Valentina, ¿está todo bien? Son las 5 de la mañana. Carlos, necesito que hagas algo por mí. Sobre la fiesta en Los Nogales. ¿La fiesta de Corporación Andina? Sí, ya tengo todo preparado para la ceremonia de reconocimiento. Quiero que cambies los planes. No quiero que me presenten como la propietaria del club. Hubo un silencio prolongado. ¿Perdón? Quiero asistir a la fiesta como personal de servicio. Quiero trabajar esa noche. Doña Valentina, no entiendo. Usted es la dueña del lugar. ¿Por qué querría trabajar como...?
Es complicado, Carlos. Tiene que ver con mi hijo. Necesito entender algo, y la única forma es viéndolo desde adentro. Pero señora, ya hemos preparado todo para el reconocimiento. El director de Corporación Andina está esperando conocer al propietario. Entonces presenta a alguien más. Di que soy una representante, o que el propietario real no pudo asistir. Improvisa. Carlos suspiró. Si es lo que usted quiere. Pero ¿qué pasa con su hijo? ¿Él no esperará verla como invitada de honor? Mi hijo no sabe que soy la propietaria. Y tampoco sabe que fui invitada como su familiar. Él me pidió que trabajara como personal de servicio. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos secretos. Valentina se reunió con el equipo de catering del club, aprendió los protocolos de servicio, y se familiarizó con la distribución del lugar. Fue extraño recibir órdenes sobre cómo comportarse en un lugar que técnicamente era suyo. Señora Morales, le dijo la supervisora de catering, una mujer joven llamada Carmen, usted será parte del equipo que servirá en el salón principal. Es importante que mantenga una postura profesional en todo momento. Los invitados son personas muy importantes. Valentina asintió, preguntándose qué pensaría Carmen si supiera que estaba entrenando a la dueña del club sobre cómo servir en su propio establecimiento. ¿Tiene experiencia previa en eventos de este calibre?, preguntó Carmen. Digamos que he trabajado en lugares elegantes antes, respondió Valentina, técnicamente sin mentir. Durante estos días, Alejandro estaba cada vez más nervioso por la fiesta. Hablaba constantemente sobre la importancia del evento, sobre cómo podría cambiar su carrera, sobre la impresión que necesitaba causar. ¿Ya tienes todo listo para tu trabajo en la fiesta?, le preguntó una noche. Sí, mi amor. Todo está organizado. Recuerda, mamá, es muy importante que mantengas un perfil bajo. No queremos que haya ninguna situación incómoda. Valentina lo miró fijamente. ¿Qué tipo de situación incómoda? Alejandro se movió nerviosamente. Bueno, ya sabes, a veces las personas hablan demasiado. Cuentan historias personales, ese tipo de cosas. Es mejor mantener las conversaciones profesionales. ¿Te preocupa que hable demasiado sobre ti? No es eso, mamá. Es solo que, bueno, tú no conoces ese mundo. La gente habla diferente. Tiene diferentes temas de conversación. No querría que te sintieras perdida. Valentina asintió, pero por dentro sentía una mezcla de tristeza y determinación. Su hijo no solo se avergonzaba de ella, sino que también la subestimaba completamente. El viernes antes de la fiesta, Valentina recibió otra llamada inesperada. Esta vez era de María Elena Vázquez, una compañera de trabajo de Alejandro. ¿Señora Morales? Habla María Elena, trabajo con Alejandro en Corporación Andina. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarla? Quería preguntarle si usted va a asistir a la fiesta de mañana. Alejandro mencionó que usted no podría ir, pero yo insistí en que debería reconsiderarlo. Valentina se sintió curiosa. ¿Por qué? Bueno, es que va a haber una ceremonia muy especial. Aparentemente, el propietario del club quiere reconocer a los empleados más destacados del año, y Alejandro está en la lista. Sería una lástima que su familia no estuviera allí para verlo. ¿Alejandro les dijo que no podía asistir? Sí. Dijo que usted tenía otros compromisos. Pero entre nosotros, señora Morales, yo creo que Alejandro está nervioso por la fiesta. Ha estado actuando muy raro últimamente. ¿Raro cómo? Bueno, ha estado muy preocupado por las apariencias. Ayer, por ejemplo, evitó almorzar con nosotros porque quería ir a comprarse un traje nuevo. Y ha estado preguntando mucho sobre quién va a asistir, como si estuviera preocupado por causar la impresión correcta. Después de colgar, Valentina reflexionó sobre la conversación. Su hijo no solo se avergonzaba de ella,
sino que también estaba ansioso por encajar en un mundo que consideraba superior al suyo. Esa noche, mientras cenaban juntos por última vez antes de la fiesta, Valentina observó a Alejandro con una nueva perspectiva. Vio la tensión en sus hombros, la forma en que revisaba constantemente su teléfono, la manera en que evitaba hablar sobre detalles específicos de la fiesta. ¿Estás nervioso por mañana?, le preguntó. Un poco, admitió Alejandro. Es una oportunidad muy importante, no puedo permitirme cometer errores. ¿Qué tipo de errores? Cualquier cosa que pueda dañar mi reputación profesional. Decir algo inapropiado. Asociarme con las personas incorrectas. Dar una impresión equivocada. Valentina sintió un nudo en la garganta. Y trabajar en la misma fiesta donde tú vas a ser reconocido no podría ser visto como inapropiado. Alejandro la miró sorprendido. ¿Por qué sería inapropiado? Bueno, si alguien descubre que soy tu madre, nadie lo va a descubrir, mamá. Tú vas a estar trabajando en la cocina y en las áreas de servicio. Yo voy a estar en el salón principal con los ejecutivos. Nuestros mundos no se van a cruzar. La frialdad con la que Alejandro describió sus mundos separados fue como una puñalada para Valentina. Se dio cuenta de que su hijo no solo la veía como alguien de quien avergonzarse, sino como alguien que pertenecía a un mundo completamente diferente e inferior al suyo. El sábado por la mañana, Valentina se despertó con una determinación que no había sentido en años. Se vistió con el uniforme del personal de servicio que le habían proporcionado. Una blusa blanca impecable, pantalones negros formales y zapatos cómodos pero elegantes. Alejandro ya se había ido temprano para prepararse en un spa que había reservado para la ocasión. Había dejado una nota en la cocina. Mamá, que tengas un buen día de trabajo. Recuerda lo que hablamos sobre mantener las cosas profesionales. Te veo mañana. Valentina dobló la nota y la guardó en su bolsillo. Sería un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Antes de salir, se miró en el espejo. A los 68 años, seguía siendo una mujer digna, con una postura erguida y ojos inteligentes. Había construido un imperio financiero desde la pobreza, había criado a un hijo exitoso como madre soltera, y había navegado el mundo de los negocios con astucia y determinación. Si su hijo quería verla como solo una empleada, ella le mostraría exactamente lo que eso significaba. Pero Valentina tenía un plan. Durante las últimas semanas, había estado coordinando con Carlos para asegurar que la ceremonia de reconocimiento fuera especial. Había invitado a periodistas locales, había preparado un discurso sobre la importancia de honrar a las familias que apoyan a los empleados exitosos, y había organizado una sorpresa que cambiaría la perspectiva de todos sobre lo que significa el éxito verdadero. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, Valentina no sabía que estaba a punto de vivir una de las noches más transformadoras de su vida. No sabía que en pocas horas, los mundos separados que Alejandro había creado tan cuidadosamente, estaban a punto de colisionar de la manera más dramática posible. Lo que sí sabía era que estaba lista para mostrarle a su hijo y al mundo quién era realmente Valentina Morales. El sábado por la tarde, Valentina llegó al Club Campestre Los Nogales 2 horas antes del inicio de la fiesta. El lugar era aún más impresionante de lo que recordaba de sus visitas como propietaria. Los jardines estaban perfectamente manicurados. Las fuentes brillaban bajo el sol de la tarde, y el edificio principal irradiaba elegancia con su arquitectura colonial renovada. Como empleada, sin embargo, Valentina entró por la puerta de servicio, un acceso que nunca había usado antes. Fue una experiencia surrealista caminar por los pasillos de servicio de un lugar que técnicamente era suyo, recibiendo órdenes sobre cómo comportarse de empleados que trabajaban para ella sin saberlo. Señora Morales, bienvenida, la saludó Carmen, la supervisora de catering. Hoy va a ser un día muy intenso. La fiesta de Corporación Andina es uno de nuestros eventos más importantes del año. Valentina asintió, cargando su uniforme hacia los vestidores del personal. En el camino, pasó por el salón principal donde se realizaría la fiesta.
Las mesas estaban decoradas con centros de mesa elegantes, las luces creaban una atmósfera sofisticada, y el escenario estaba preparado para las presentaciones de la noche. Desde una perspectiva empresarial, Valentina se sintió orgullosa. Su inversión en el club había resultado en un lugar verdaderamente espectacular. Pero desde una perspectiva personal, se sintió extrañamente nerviosa. En pocas horas, estaría sirviendo bebidas a los colegas de su hijo mientras él fingía no conocerla. En el vestidor del personal, Valentina conoció a sus compañeras de trabajo para esa noche. Había 5 mujeres más, todas de diferentes edades y trasfondos, que habían sido contratadas específicamente para este evento. ¿Es tu primera vez trabajando en Los Nogales?, le preguntó Rosa, una mujer de unos 40 años con una sonrisa cálida. Sí, respondió Valentina, abrochándose la blusa blanca del uniforme. Es un lugar increíble, comentó Lucía, una joven universitaria que trabajaba para pagar sus estudios. Dicen que el propietario es súper misterioso. Nadie lo conoce personalmente, pero debe ser millonario para tener un lugar como este. Valentina sonrió internamente. ¿Ah, sí? Sí, y aparentemente esta noche va a hacer una aparición especial. Algo sobre reconocer a empleados destacados, añadió Mercedes, una señora mayor que había trabajado en eventos elegantes durante décadas. Espero que todo salga bien, murmuró Valentina, ajustándose el delantal. ¿Estás nerviosa?, preguntó Rosa, notando la tensión en la voz de Valentina. Un poco. Mi hijo trabaja en la empresa que está celebrando esta fiesta. Las otras mujeres la miraron con interés. ¿En serio? ¡Qué coincidencia!, exclamó Lucía. Sí, bueno. Él no sabe que voy a estar trabajando aquí esta noche, admitió Valentina. Mercedes frunció el ceño. ¿Por qué no? Valentina dudó un momento. Es complicado. Él piensa que podría ser incómodo. ¿Incómodo? Rosa pareció confundida. ¿Por qué sería incómodo? El trabajo honesto nunca debería ser motivo de vergüenza. Las palabras de Rosa resonaron profundamente en Valentina. Durante años, había trabajado incansablemente para darle a Alejandro todas las oportunidades, y ahora él consideraba que el trabajo de su madre era algo de lo que avergonzarse. Mientras el equipo de catering recibía las instrucciones finales, Valentina escuchó conversaciones que la hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre su hijo. Carmen estaba hablando por teléfono con alguien de Corporación Andina, coordinando los últimos detalles. Sí, entiendo que el señor Alejandro Morales quiere asegurar que todo sea perfecto. No hay problema con que haya pedido específicamente que el personal de servicio se mantenga en áreas designadas. Por supuesto, mantendremos un perfil bajo durante su presentación. Valentina sintió un nudo en el estómago. No solo había pedido que ella trabajara como empleada, sino que había dado instrucciones específicas para asegurar que el personal de servicio no interfiriera con su momento de gloria. La conversación continuó. Entiendo que es muy importante para su carrera. Sí, nos aseguraremos de que no haya ninguna distracción. Cuando Carmen colgó, se dirigió al grupo. Muy bien, equipo. Esta noche tenemos que ser especialmente cuidadosas. Uno de los empleados homenajeados ha pedido que mantengamos un protocolo muy estricto. Nada de conversaciones casuales con los invitados, servicio rápido y eficiente, y debemos ser prácticamente invisibles. Valentina se sintió físicamente enferma. Su propio hijo había convertido a su madre en alguien que debía ser invisible en su noche de triunfo. Durante la preparación de los aperitivos, Valentina encontró un momento de tranquilidad en la cocina. Mientras arreglaba canapés en bandejas plateadas, reflexionó sobre todos los sacrificios que había hecho para llegar a este punto. Recordó las noches en vela estudiando contabilidad después de trabajar 12 horas.
recordó vendiendo sus pocas joyas para pagar la matrícula universitaria de Alejandro. Recordó viviendo con lo mínimo durante años para poder invertir cada peso extra en el futuro de su hijo. Había trabajado como secretaria, como vendedora, como cualquier cosa que le diera ingresos estables mientras aprendía sobre inversiones. Había tomado riesgos calculados, había estudiado el mercado inmobiliario, había construido lentamente un portafolio que ahora valía miles de millones de pesos. Y todo lo había hecho pensando en Alejandro. Para que él pudiera caminar por el mundo con la cabeza en alto, sin las limitaciones que la pobreza impone, sin la vergüenza que ella había sentido cuando era joven, y no tenía las oportunidades que quería darle a su hijo. Pero ahora se daba cuenta de que, al ocultar su éxito, había creado una versión de Alejandro que la veía exactamente como ella había temido que el mundo la viera, como alguien inferior, alguien de quien avergonzarse. A las 6 de la tarde, mientras los primeros invitados comenzaban a llegar, Valentina recibió un mensaje de Carlos pidiendo encontrarse en su oficina. Se las arregló para escabullirse durante su descanso. Doña Valentina, tengo que preguntárselo una vez más. ¿Está segura de esto? Carlos parecía genuinamente preocupado. He estado pensando en la situación toda la semana, y no puedo entender por qué quiere pasar por esto. Valentina se sentó en la silla frente a su escritorio, la misma que había ocupado durante tantas reuniones de negocios. Carlos, ¿alguna vez has sentido que no conoces realmente a alguien muy importante para ti? Se refiere a su hijo. Exactamente. He pasado toda mi vida protegiéndolo, asegurándome de que tuviera oportunidades, manteniéndolo alejado de las dificultades financieras. Pero ahora me doy cuenta de que no sé quién es realmente cuando nadie lo está mirando. Carlos asintió lentamente. ¿Y cree que trabajar como empleada en su fiesta le va a dar esa respuesta? Creo que cuando las personas piensan que nadie importante los está observando, muestran su verdadero carácter. Esta noche, Alejandro va a interactuar conmigo creyendo que soy solo una empleada más. Voy a ver cómo trata a alguien que considera inferior a él. ¿Y si no le gusta lo que ve? Valentina guardó silencio por un momento. Entonces tendré que decidir si el hijo que crié realmente existe, o si he estado amando a una ilusión. De vuelta en el salón, Valentina comenzó a servir bebidas a los invitados que llegaban. Era extraño observar desde esta perspectiva un evento en su propio club. Los invitados eran elegantes, profesionales confiados, hablaban de negocios, de viajes internacionales, de inversiones. Irónicamente, Valentina entendía muchas de sus conversaciones mejor que ellos mismos. Cuando dos ejecutivos discutían sobre la rentabilidad del sector inmobiliario en Medellín, ella podría haberles dado datos precisos sobre fluctuaciones del mercado. Cuando un grupo de mujeres hablaba sobre las mejores estrategias de inversión, Valentina había implementado muchas de esas estrategias años atrás. Pero como empleada de servicio, era invisible para ellos. Pasaba entre las conversaciones como un fantasma, sirviendo bebidas y recogiendo platos vacíos sin que nadie la notara realmente. Fue entonces cuando vio a Alejandro. Estaba parado cerca del bar, impecablemente vestido con un traje negro que Valentina no había visto antes. Se veía seguro, exitoso, exactamente como ella siempre había soñado que se vería. Estaba conversando animadamente con un grupo de colegas, gesticulando con entusiasmo mientras contaba alguna anécdota de trabajo. Valentina se acercó con una bandeja de champán, manteniéndose en el perímetro de su grupo. Quería escuchar cómo hablaba cuando pensaba que ella no estaba cerca. Entonces le dije al cliente que si quería resultados excepcionales, tenía que confiar en mi estrategia, estaba diciendo Alejandro. Y funcionó perfectamente. Aumentamos sus ventas en un 30% en 3 meses. Sus colegas parecían impresionados. Alejandro, tienes un talento natural para esto, comentó una mujer mayor que Valentina reconoció como la directora de recursos humanos.
Bueno, creo que viene de familia, respondió Alejandro. Mi madre siempre me enseñó la importancia del trabajo duro y la perseverancia. Valentina sintió una calidez inesperada en el pecho. Tal vez había estado siendo demasiado dura con él. Pero entonces la conversación continuó. ¿Tu madre también trabaja en negocios?, preguntó uno de los colegas. Alejandro dudó por un momento. No, ella tiene trabajos más sencillos. Servicios de limpieza, ese tipo de cosas. Pero siempre me apoyó para que yo pudiera llegar más lejos. Debe estar muy orgullosa de tu éxito, comentó la directora de Recursos Humanos. Sí, claro, aunque honestamente, creo que no entiende completamente lo que hago. Es de una generación diferente, ya sabes, no tuvo las mismas oportunidades educativas. Valentina sintió como si hubiera recibido una puñalada. No solo había minimizado su trabajo, sino que había sugerido que ella no era lo suficientemente inteligente para entender su carrera. Es admirable que hayas podido superar esas circunstancias, dijo otro colega. Sí, fue difícil, pero siempre supe que quería algo mejor para mi vida. No quería quedarme limitado por las circunstancias en las que crecí. Valentina se alejó del grupo, sintiendo que necesitaba aire fresco. Se dirigió hacia la terraza, donde había menos gente, y se apoyó contra la barandilla con vista a los jardines iluminados. Por primera vez en décadas, Valentina cuestionó todo lo que había hecho. ¿Había sido un error mantener en secreto su éxito financiero? ¿Había creado un monstruo al proteger tanto a Alejandro de la realidad de sus sacrificios? Sus inversiones, su empresa, su riqueza. Todo había sido para él. Pero él hablaba de superar las circunstancias como si ella hubiera sido un obstáculo en lugar de la razón de su éxito. ¿Estás bien? La voz la sobresaltó. Era Rosa, su compañera de trabajo. Sí, solo necesitaba un momento, murmuró Valentina. ¿Viste a tu hijo? Sí. ¿Y cómo fue? Valentina guardó silencio por un momento. Descubrí que no lo conozco tan bien como pensaba. Rosa se acercó y se paró junto a ella. Los hijos a veces nos sorprenden, no siempre de buenas maneras. ¿Tú tienes hijos? 3. Y te puedo decir que el éxito a veces se les sube a la cabeza. Olvidan de dónde vienen, quién los ayudó a llegar donde están. ¿Qué haces cuando pasa eso? Rosa sonrió. Les recuerdas quién eres, y de qué estás hecha. En ese momento, Valentina tomó una decisión que cambiaría el rumbo de toda la noche. Ya no se trataba solo de observar a su hijo. Se trataba de decidir si estaba dispuesta a luchar por la relación que habían tenido, o si era hora de que Alejandro conociera la verdad completa sobre quién era realmente su madre. Pero antes de que pudiera actuar, Carmen apareció en la terraza. Señora Morales, la necesitamos adentro. Van a comenzar las presentaciones especiales, y necesitamos que todo el personal esté en posición. Valentina asintió, enderezando su uniforme. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. De regreso en el salón principal, Valentina observó mientras los invitados se acomodaban en sus mesas para la cena formal. El ambiente estaba lleno de expectativa. Rumores sobre la ceremonia especial se extendían por todo el salón. Mientras servía el primer plato, Valentina finalizó mentalmente el plan que había estado desarrollando durante las últimas horas. Ya no se trataba de una simple observación. Había tomado la decisión de usar esta noche para enseñarle a Alejandro una lección que nunca olvidaría. Pero también para descubrir si el hijo que había criado aún existía bajo la superficie del ejecutivo exitoso que se había convertido. Aprovechando un momento entre servicios, Valentina se dirigió discretamente hacia la oficina administrativa del club. Conocía cada pasillo, cada puerta, cada rincón del lugar. Llegó a la oficina que habían preparado especialmente para esta noche. Un centro de comando temporal desde donde Carlos coordinaría la gran revelación. Carlos, murmuró al entrar. Necesito que hagamos algunos cambios al plan.
Carlos, quien estaba revisando su discurso para la ceremonia, levantó la vista sorprendido. Doña Valentina, ¿qué hace aquí? ¿No debería estar sirviendo? Escúchame bien. Quiero que la ceremonia se haga exactamente como la planeamos, pero con una modificación importante. ¿Cuál? Antes de revelar mi identidad como propietaria, quiero que anuncies que van a honrar no solo a los empleados destacados, sino también a las familias que los han apoyado. Específicamente, quiero que llames al escenario a las madres de los empleados homenajeados. Carlos frunció el ceño. Pero doña Valentina, su hijo dijo que usted no podía asistir. Exactamente. Esa es la clave del plan. Valentina se sentó en la silla, formulando los detalles mientras hablaba. Cuando anuncien que quieren honrar a las madres, va a ser interesante ver cómo reacciona Alejandro. ¿Admitirá que mintió sobre mi disponibilidad? ¿Improvisará una excusa? ¿O simplemente permanecerá en silencio mientras otros colegas son honrados junto a sus familias? Entiendo la lógica, pero ¿no cree que es un poco cruel? Valentina sonrió, pero sus ojos mostraban una determinación que Carlos nunca había visto antes. Carlos, he pasado 30 años de mi vida asegurándome de que mi hijo nunca sintiera vergüenza por nuestra situación económica. He trabajado en las sombras, he mantenido secretos, he sacrificado mi propio reconocimiento para que él pudiera brillar. Y ahora descubro que él se avergüenza de mí de todas formas. Pero señora, esta noche, Alejandro va a tener que elegir. Puede seguir fingiendo que su madre no existe, o puede enfrentar la realidad de quién soy y lo que he hecho por él. Pero esa elección tiene que ser suya. De vuelta en el salón, Valentina continuó con sus deberes mientras observaba las interacciones de Alejandro durante la cena. Estaba sentado en la mesa principal, junto al director regional y otros ejecutivos importantes. Su postura era confiada, su conversación animada, y claramente estaba disfrutando de estar en el centro de atención. Mientras servía vino en su mesa, Valentina escuchó otra conversación reveladora. Alejandro, cuéntanos sobre tu trasfondo, estaba diciendo el director regional, un hombre mayor con cabello gris y traje impecable. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Bueno, señor Morrison, es una historia de superación personal, respondió Alejandro, cortando elegantemente su filete. Crecí en un hogar de clase trabajadora. Mi padre murió cuando era joven, y mi madre hizo lo que pudo para sacarme adelante. Valentina casi derramó el vino que estaba sirviendo. La forma en que Alejandro describía su vida, sonaba como si hubiera crecido en la pobreza extrema, luchando contra todo pronóstico. Debe haber sido difícil, comentó otra ejecutiva. ¿Cómo lograste pagar la universidad? Trabajé muy duro para conseguir becas de mérito, mintió Alejandro sin pestañear. Y tuve que trabajar tiempo parcial durante mis estudios, para cubrir los gastos que las becas no cubrían. Valentina conocía la verdad. Nunca había trabajado durante la universidad porque ella se había asegurado de que no fuera necesario. Las becas de mérito habían sido creadas y financiadas por ella misma a través de fundaciones anónimas. Es admirable, dijo el director regional. Los empleados que vienen de trasfondos humildes a menudo tienen la mejor ética de trabajo. Absolutamente, concordó Alejandro. Creo que cuando has tenido que luchar por todo lo que tienes, valoras más las oportunidades. La ironía era abrumadora. Alejandro estaba usando una versión distorsionada de los sacrificios de su madre para impresionar a sus superiores, mientras simultáneamente se avergonzaba de la mujer que había hecho posibles todos sus logros. Durante el servicio del postre lo inevitable finalmente sucedió. Valentina estaba recogiendo platos de la mesa principal, cuando Alejandro la notó directamente. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo, y Valentina vio un destello de pánico cruzar el rostro de su hijo. Disculpe, dijo Alejandro a la mesera que estaba sirviendo café. ¿Podría pedirle a esa señora que se acerque?
Creo que derramó algo en mi chaqueta. Valentina sintió su corazón acelerarse. No había derramado nada, pero Alejandro necesitaba una excusa para hablar con ella sin levantar sospechas entre sus colegas. Se acercó a la mesa con expresión neutral y profesional. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Creo que derramó vino en mi chaqueta, dijo Alejandro en voz baja, fingiendo inspeccionar una mancha inexistente. Luego, susurró apenas audible. ¿Qué haces aquí? Te dije que trabajarías en la cocina. Necesitaban personal extra en el salón, respondió Valentina en el mismo tono profesional. Pero sus ojos mostraban una frialdad que Alejandro nunca había visto antes. Ve a la cocina ahora, le ordenó entre dientes, manteniendo una sonrisa falsa para sus colegas. No puedes estar aquí. Lo siento, señor, pero tengo órdenes de mi supervisora de trabajar en esta área, respondió Valentina, enfatizando la palabra señor, de una manera que hizo que Alejandro se estremeciera. Uno de sus colegas notó la conversación. ¿Todo bien, Alejandro? Sí, perfecto. Solo un pequeño malentendido sobre el servicio, respondió rápidamente, despidiendo a Valentina con un gesto de la mano. Mientras se alejaba, Valentina escuchó a Alejandro inventar una historia sobre la ineficiencia del personal de servicio contratado, para explicar la interacción. Cada palabra era como una puñalada, pero también fortalecía su determinación para lo que vendría después. A las 9 de la noche, Carmen reunió a todo el personal de servicio para las instrucciones finales antes de la ceremonia especial. En unos minutos comenzará la presentación oficial, anunció. El protocolo es simple. Servimos el café y las copas de champán para el brindis final, y luego nos retiramos discretamente a las áreas de servicio. La ceremonia será exclusivamente para los invitados. Valentina levantó la mano. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Es cierto que van a honrar a las familias de los empleados destacados? Carmen pareció sorprendida por la pregunta. Bueno, sí. Aparentemente el propietario del club quiere hacer un reconocimiento especial a las madres que han apoyado a estos empleados exitosos. Pero por supuesto eso es solo para las familias que fueron invitadas oficialmente. Valentina asintió, intercambiando una mirada cómplice con Rosa, quien había estado observando toda la situación con creciente comprensión. ¿Tu hijo sabe que estás aquí? Le preguntó Rosa en voz baja. Ahora sí, respondió Valentina. Y está desesperado por mantenerme escondida. ¿Qué vas a hacer? Valentina miró hacia el salón, donde Alejandro estaba claramente nervioso, revisando constantemente las áreas donde trabajaba el personal de servicio. Voy a darle la oportunidad de hacer lo correcto. A las 9:30 de la noche, las luces del salón se atenuaron, y un reflector iluminó el escenario pequeño que habían montado para la ceremonia. Carlos apareció, elegantemente vestido, llevando un micrófono inalámbrico. Buenas noches, distinguidos invitados, comenzó con voz clara y profesional. Mi nombre es Carlos Mendoza, y tengo el honor de representar al propietario de este club esta noche. Valentina se ubicó estratégicamente cerca de la entrada del salón, donde podía ver claramente tanto el escenario como la mesa donde estaba sentado Alejandro. Notó que su hijo parecía aliviado de que ella estuviera alejada del área principal de invitados. Esta noche, continuó Carlos, no solo celebramos el éxito de Corporación Andina, sino que queremos honrar algo aún más importante: las personas extraordinarias que han hecho posible este éxito. Un murmullo de aprobación recorrió el salón. Alejandro se enderezó en su silla, claramente esperando ser llamado al escenario. Pero antes de reconocer a nuestros empleados destacados, dijo Carlos, haciendo una pausa dramática, queremos honrar a las verdaderas heroínas detrás de estos logros.
Las madres que sacrificaron todo para que sus hijos pudieran alcanzar sus sueños. Valentina vio cómo el rostro de Alejandro palideció instantáneamente. Miró nerviosamente hacia las mesas, donde otros colegas comenzaron a buscar con la vista a sus madres entre los invitados. Por favor, anunció Carlos. Si las madres de nuestros empleados homenajeados están presentes esta noche, les pedimos que se acerquen al escenario para recibir el reconocimiento que merecen. El silencio que siguió fue ensordecedor. 3 mujeres elegantemente vestidas se levantaron de diferentes mesas y comenzaron a caminar hacia el escenario entre aplausos. Pero todos los ojos estaban esperando una cuarta figura que claramente no aparecía. El director regional se inclinó hacia Alejandro. ¿Tu madre no pudo venir esta noche? Alejandro abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró desesperadamente hacia donde estaba Valentina, y por un momento, sus ojos se encontraron a través del salón. En ese momento, Valentina vio algo que no había visto en años, al niño asustado que había sido cuando perdió a su padre. Por un instante, la máscara del ejecutivo exitoso se desplomó, y lo que quedó fue simple vulnerabilidad. Pero entonces Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo entre ellos para siempre. No, dijo claramente, su voz llevándose por el micrófono que había captado su respuesta. Mi madre no pudo asistir esta noche. Tenía otros compromisos. El momento se congeló. Carlos miró hacia Valentina desde el escenario, esperando su señal. Las otras madres estaban paradas en el escenario, sonriendo. Y Alejandro había elegido, una vez más, mantener a su madre invisible. Valentina respiró profundamente. Ya no había vuelta atrás. Era hora de que Alejandro, y todos los presentes, conocieran la verdad sobre quién era realmente Valentina Morales. Después de que Alejandro negara públicamente la presencia de su madre, Valentina permaneció inmóvil por unos segundos que parecieron eternos. El salón continuaba con la ceremonia, pero para ella el tiempo se había detenido. En ese momento de silencio absoluto, tomó la decisión que cambiaría no solo esa noche, sino el resto de su vida. Lentamente comenzó a caminar hacia el escenario. Sus pasos resonaron suavemente contra el piso de mármol, pero en el silencio relativo del salón, varios invitados comenzaron a notar el movimiento. Rosa, quien había estado observando desde el área de servicio, sonrió con aprobación. Carmen, la supervisora, frunció el ceño, claramente confundida porque una empleada se dirigía hacia el área de invitados. Pero Valentina ya no se veía como una empleada. Con cada paso, su postura se enderezaba más, su barbilla se alzaba con más dignidad, y sus ojos brillaban con una determinación que había estado dormida durante demasiado tiempo. Carlos, desde el escenario, la vio acercarse y comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Con años de experiencia trabajando para Valentina, reconoció esa expresión. Era la misma que había visto cuando tomaba decisiones comerciales difíciles, cuando negociaba contratos millonarios, cuando enfrentaba desafíos que hubieran intimidado a ejecutivos con décadas de experiencia. Disculpen, dijo Carlos por el micrófono, improvisando brillantemente. Parece que tenemos una sorpresa especial esta noche. Alejandro vio a su madre avanzar hacia el escenario, y sintió como si su mundo entero estuviera a punto de colapsar. Se levantó abruptamente de su silla, derribando su copa de champán en el proceso. ¿Qué está haciendo?, murmuró entre dientes, pero su voz fue captada por el micrófono más cercano, transmitiendo su pánico a todo el salón. El director regional lo miró con sorpresa. ¿Alejandro? ¿Conoces a esa señora? Por un momento, Alejandro pareció un animal atrapado. Sus ojos se movían frenéticamente entre su madre, que ahora estaba a solo unos metros del escenario, y la mesa llena de sus superiores y colegas que lo observaban con creciente curiosidad. Ella es, Alejandro tartamudeó, sudando visiblemente. Ella trabaja aquí.
No sé por qué está. Pero sus palabras se perdieron cuando Valentina llegó al escenario, y Carlos le tendió el micrófono. El salón entero guardó silencio, todos los ojos fijos en esta mujer mayor que había interrumpido la ceremonia oficial. Buenas noches, dijo Valentina con una voz clara y fuerte que resonó por todo el salón. Mi nombre es Valentina Morales. El apellido golpeó a Alejandro como una bofetada. Varios invitados comenzaron a hacer conexiones, mirando entre la mujer en el escenario y el ejecutivo que claramente estaba sufriendo algún tipo de crisis nerviosa. Antes de continuar con los reconocimientos de esta noche, continuó Valentina. Quiero compartir una historia sobre sacrificio, sobre trabajo duro y sobre el verdadero significado del éxito. Alejandro hizo un movimiento como si fuera a interrumpir, pero el director regional lo detuvo con una mano en el hombro. Déjala hablar, murmuró. Esto se está poniendo interesante. Hace 30 años comenzó Valentina. Era una viuda joven con un hijo de 12 años y una pensión que apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Trabajaba de día como secretaria y estudiaba de noche contabilidad y finanzas, porque sabía que la educación era la única manera de salir adelante. El salón estaba completamente silencioso. Incluso el personal de servicio había dejado de moverse para escuchar. Durante años, hice sacrificios que mi hijo nunca conoció. Vendí mis pocas joyas para pagar su matrícula escolar. Trabajé fines de semana limpiando oficinas para poder comprarle los libros que necesitaba. Viví con lo mínimo indispensable para poder ahorrar cada peso extra. Alejandro se había puesto pálido como un fantasma. Algunos de estos detalles los conocía, pero otros eran completamente nuevos para él. Pero lo más importante, continuó Valentina, es que mientras trabajaba de día y estudiaba de noche, también aprendía sobre inversiones. Comencé pequeño, comprando acciones con los pocos pesos que podía ahorrar. Luego bienes raíces modestos, después propiedades comerciales. Un murmullo comenzó a extenderse por el salón. Los invitados empezaban a entender que esta no era una historia ordinaria. En los últimos 20 años, dijo Valentina, mirando directamente a su hijo, he construido un portafolio de inversiones que incluye propiedades comerciales en toda la ciudad, acciones en empresas internacionales, y varios negocios rentables. Carlos dio un paso adelante y tomó el micrófono momentáneamente. Señoras y señores, me complace presentarles oficialmente a la propietaria de este club, la presidenta de Inversiones Morales y Asociados, y una de las inversionistas más exitosas de Medellín, doña Valentina Morales. El silencio que siguió fue absoluto. Luego lentamente comenzaron los murmullos, los susurros, las exclamaciones ahogadas de sorpresa. Alejandro se tambaleó y tuvo que sujetarse de la mesa para no caerse. No, no puede ser cierto, murmuró. El director regional se volvió hacia él con una expresión completamente nueva. Alejandro, ¿es esta tu madre? Pero Alejandro no podía responder. Su mente trataba de procesar la información. Su madre, la mujer que él creía que hacía trabajos de limpieza ocasionales, era la dueña del club más exclusivo de la ciudad. La mujer de quien se había avergonzado durante años era millonaria. Valentina recuperó el micrófono y continuó. Durante todos estos años, mantuve mi éxito en secreto por una razón muy simple. No quería que mi hijo sintiera que tenía que vivir a la altura de mis logros. Quería que construyera su propio camino, que sintiera orgullo por sus propios méritos. Hizo una pausa, mirando directamente a Alejandro. Pero esta noche he aprendido algo doloroso. He descubierto que, al proteger tanto a mi hijo de la verdad sobre nuestra situación financiera, involuntariamente creé algo que nunca pretendí. Vergüenza hacia la mujer que lo crió. Los invitados comenzaron a mirar hacia Alejandro, quien seguía inmóvil, claramente en shock. Esta noche, continuó Valentina,
Mi hijo me pidió que trabajara como personal de servicio en esta fiesta. No porque necesitáramos el dinero, sino porque no quería que sus colegas supieran que yo era su madre. Un murmullo de desaprobación comenzó a extenderse por el salón. El director regional frunció el ceño profundamente. Cuando me preguntaron si podía asistir como invitada para honrar a las madres de los empleados destacados, mi hijo mintió y dijo que yo no estaba disponible. Prefirió que yo fuera invisible antes que reconocer públicamente nuestra relación. Valentina bajó del escenario y comenzó a caminar hacia la mesa donde estaba Alejandro. Sus pasos resonaron en el silencio absoluto del salón. Alejandro, dijo cuando llegó a su mesa, su voz ahora suave pero penetrante. Durante 30 años he guardado secretos para protegerte. He trabajado en las sombras para asegurar tu éxito. He mantenido un perfil bajo para que pudieras brillar. Alejandro la miraba con ojos vidriosos, claramente luchando por encontrar palabras. Pagué tu universidad a través de becas anónimas que yo misma creé. Compré la casa donde vives ahora con las ganancias de mis inversiones. Incluso financié la empresa de consultoría donde trabajaste durante 2 años después de graduarte, asegurándome de que tuvieras la experiencia necesaria para conseguir tu trabajo actual. Con cada revelación, Alejandro parecía encogerse más en su silla. Sus colegas lo observaban con una mezcla de fascinación y horror. Pero lo más importante, dijo Valentina, es que hice todo esto porque te amo. Porque creía que estaba criando a un hombre que valoraría el sacrificio, que honraría a su familia, que entendería que el verdadero éxito se construye sobre la base del respeto y la gratitud. Finalmente Alejandro encontró su voz. Se levantó lentamente, sus piernas temblando visiblemente. Mamá, yo no sabía, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Te habría importado?, preguntó Valentina. Esta noche, cuando tuviste la oportunidad de reconocerme como tu madre, elegiste negarme. No porque fuera pobre, sino porque pensabas que era inferior a ti. Alejandro miró alrededor del salón, viendo las caras de sus colegas, sus superiores, personas que ahora lo veían bajo una luz completamente diferente. Pero no entiendes. Estalló, su voz quebrándose. He trabajado tan duro para llegar hasta aquí. He construido una reputación. He ganado respeto. No podía arriesgar todo eso. ¿Arriesgar qué exactamente?, preguntó Valentina. ¿Tu reputación? ¿Tu carrera? ¿O tu ego? El director regional se levantó de su silla. Alejandro, creo que necesitas explicar esto. Pero Alejandro estaba desmoronándose. Años de presión, de mantener una imagen, de construir una versión de sí mismo que excluía sus verdaderas raíces, todo se estaba desplomando a la vez. Ustedes no entienden, dijo, su voz ahora desesperada. Pensé que venía de la pobreza. Pensé que tenía que demostrar que era mejor que eso. Que merecía estar aquí por mis propios méritos. Pero ese es precisamente el punto, dijo Valentina, su voz ahora llena de tristeza. Nunca viniste de la pobreza, Alejandro. Viniste del amor, viniste del sacrificio, viniste de una madre que movió montañas para asegurar que tuvieras todas las oportunidades. Se acercó más a él. Tus méritos son reales, mi amor, tu inteligencia, tu trabajo duro, tu dedicación. Todo eso es tuyo. Pero la base sobre la cual construiste esos méritos, fue creada por alguien que te amaba lo suficiente como para mantenerse invisible. Alejandro comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. Por primera vez en años, parecía el niño vulnerable que había sido después de la muerte de su padre. Mamá, lo siento tanto, yo no sabía. Pero ahora sí sabes, dijo Valentina. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? El director regional se acercó a ambos. Señora Morales,
dijo con respeto evidente en su voz. Es un honor conocerla. Y debo decir que su historia es extraordinaria. Luego se volvió hacia Alejandro. En cuanto a ti, joven, creo que tenemos mucho de qué hablar el lunes por la mañana. Otros ejecutivos comenzaron a acercarse, algunos para presentarse a Valentina, otros para expresar su sorpresa por la revelación. El ambiente en el salón había cambiado completamente. María Elena, la colega de Alejandro que había llamado a Valentina días atrás, se acercó con lágrimas en los ojos. Señora Morales, ahora entiendo por qué Alejandro es tan excepcional en el trabajo. Viene de una mujer extraordinaria. Pero Valentina solo tenía ojos para su hijo, quien seguía parado junto a la mesa, claramente abrumado por las emociones y las implicaciones de lo que acababa de suceder. Alejandro, dijo suavemente, esta noche ambos hemos aprendido algo importante. Tú has aprendido la verdad sobre nuestra familia. Y yo he aprendido que protegerte tanto de esa verdad fue un error. Hizo una pausa, mirando alrededor del salón lleno de invitados que ahora los observaban con respeto renovado. Pero los errores se pueden corregir, continuó. La pregunta es si estás dispuesto a hacer el trabajo necesario para reconstruir no solo nuestra relación, sino también tu comprensión de quién eres realmente. Alejandro asintió, incapaz de hablar, pero sus ojos mostraban una comprensión que no había estado allí antes. La noche estaba lejos de terminar, pero ya había quedado claro que nada volvería a ser lo mismo entre Valentina y Alejandro. La pregunta ahora era si podrían construir algo mejor sobre las ruinas de las mentiras y los malentendidos que habían definido su relación durante tanto tiempo. En los minutos que siguieron a la revelación, el salón se transformó completamente. Lo que había comenzado como una elegante cena corporativa se había convertido en algo parecido a un drama familiar público. Los invitados se dividían en grupos. Algunos se acercaban a Valentina con curiosidad y respeto, otros susurraban entre ellos sobre las implicaciones de lo que acababan de presenciar, y un tercer grupo observaba a Alejandro con una mezcla de simpatía y juicio. Valentina se encontró rodeada por ejecutivos de alto nivel que querían conocer más sobre sus inversiones y su historia empresarial. Don Guillermo Herrera, presidente del banco más importante de la ciudad, se acercó con una sonrisa genuina. Señora Morales, he escuchado rumores sobre la misteriosa inversionista detrás de varios proyectos exitosos en la ciudad. Nunca imaginé que tendría el placer de conocerla esta noche. Es un placer, don Guillermo, respondió Valentina con la gracia natural que había desarrollado en años de reuniones de negocios secretas. Aunque debo admitir que no esperaba que mi presentación fuera tan dramática. Mientras tanto Alejandro permanecía junto a su mesa, visiblemente abrumado. Sus colegas inmediatos habían creado un círculo respetuoso a su alrededor, pero él podía sentir las miradas de todo el salón. El director regional James Morrison se había quedado cerca, claramente evaluando la situación y sus implicaciones. María Elena, quien había sido una de las pocas personas en defender a Valentina cuando Alejandro mencionó que no podía asistir, se acercó a él con una expresión seria. Alejandro, necesito entender algo, dijo en voz baja. Durante todos estos años trabajando juntos, ¿nunca pensaste en mencionar que tu madre era esto? Alejandro la miró con ojos enrojecidos. María Elena, te juro que no tenía idea. Ella siempre me dijo que hacía trabajos de limpieza ocasionales. Vivimos en una casa modesta. Usa ropa sencilla. Nunca mostró señales de... Pero esa no es la pregunta real, ¿verdad? Interrumpió Patricia Vega, otra colega senior. La pregunta es por qué, incluso creyendo que era una trabajadora de limpieza, te avergonzabas tanto de ella. El silencio que siguió fue incómodo. Alejandro abrió la boca varias veces, pero no encontraba una respuesta que no lo hiciera verse peor. Es complicado, murmuró finalmente. No es complicado, dijo una voz firme detrás de él. Era Rosa.
la compañera de trabajo de Valentina esa noche, quien había escuchado la conversación. Es simple clasismo. Pensaste que tu madre no era suficientemente buena para tu nuevo mundo. James Morrison finalmente se acercó a Alejandro, su expresión imposible de leer. Alejandro, necesitamos hablar en privado, dijo, señalando hacia una terraza lateral del club. Mientras caminaban, Alejandro podía sentir que su carrera pendía de un hilo. Morrison era conocido por sus altos estándares éticos, y su intolerancia hacia comportamientos que consideraba indignos de la empresa. Siéntate, dijo Morrison cuando llegaron a la terraza, donde había algunas mesas pequeñas alejadas del ruido del salón principal. Señor Morrison, ¿puedo explicar? No, Alejandro, primero vas a escuchar. Morrison se sentó frente a él, sus manos cruzadas sobre la mesa. En mis 30 años en el mundo corporativo, he visto muchas cosas. He visto empleados que mienten en sus currículums, que roban ideas, que sabotean a sus colegas. Pero lo que vi esta noche fue algo diferente. Alejandro tragó saliva nerviosamente. Vi a un hombre que había construido toda su identidad profesional sobre una mentira. No una mentira sobre sus calificaciones o su experiencia, sino una mentira sobre quién es fundamentalmente como persona. Pero señor, mis logros profesionales son reales. Mi trabajo, mis resultados. Nadie está cuestionando tu competencia técnica, Alejandro. Pero el liderazgo, el tipo de liderazgo que necesitamos en los niveles superiores de esta empresa, requiere integridad personal. Requiere la capacidad de valorar a las personas por quienes son, no por su estatus socioeconómico. Morrison hizo una pausa, mirando hacia el salón donde Valentina continuaba conversando con otros ejecutivos. ¿Sabes lo que más me impresiona de tu madre?, continuó. No es su riqueza. Es que construyó un imperio financiero mientras criaba a un hijo como madre soltera. Y lo hizo con tanta humildad que incluso su propio hijo no lo sabía. Alejandro sintió como si cada palabra fuera un golpe físico. Por primera vez en años, se vio a sí mismo desde una perspectiva externa, y no le gustó lo que veía. Esa es la clase de liderazgo que respeto, continuó Morrison, la clase de fortaleza silenciosa, de sacrificio sin reconocimiento, de construir algo más grande que uno mismo. Y tú, inexplicablemente, te avergonzabas de eso. ¿Qué significa esto para mi carrera?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Esa decisión no me corresponde solo a mí. Pero te voy a decir esto. Necesitas decidir quién quieres ser. ¿Quieres ser el hombre que tu madre crió? ¿O quieres seguir siendo la versión superficial de ti mismo que creaste para impresionar a otros? Morrison se levantó. Tienes hasta el lunes para decidir. Y esa decisión comenzará con lo que hagas en los próximos minutos con tu madre. Cuando Alejandro regresó al salón principal, la escena había cambiado nuevamente. Valentina estaba ahora sentada en una mesa rodeada por los invitados más prominentes de la noche, incluyendo varios CEOs y el alcalde de la ciudad, quien aparentemente había llegado después de escuchar sobre la revelación. Por primera vez, Alejandro vio a su madre como la veían los demás, no como una mujer mayor con trabajos humildes, sino como una empresaria respetada. Una mujer que había logrado un éxito extraordinario a través de inteligencia, determinación y trabajo duro. Carlos se acercó a él. Su madre es realmente extraordinaria, dijo. He trabajado con ella durante 10 años, y cada día me sorprende más su visión para los negocios y su generosidad. ¿Generosidad?, preguntó Alejandro. ¿No lo sabías? Además de sus inversiones personales, ha financiado becas para estudiantes de bajos recursos, ha invertido en programas de vivienda social, y ha creado empleos para cientos de personas en la ciudad. Todo de manera anónima. Cada nueva revelación era como una puñalada para Alejandro. No solo había subestimado a su madre,
sino que había sido beneficiario de una generosidad que ni siquiera había reconocido. Finalmente, Alejandro reunió el coraje para acercarse a la mesa donde estaba su madre. Los otros invitados, notando su llegada, discretamente se excusaron para darles privacidad. «Mamá», dijo, su voz quebrándose, «necesitamos hablar». Valentina lo miró con una expresión que él no podía descifrar completamente. Había dolor allí, pero también algo que podría ser esperanza. «Claro, mi amor». Se sentaron en silencio por un momento, el peso de 30 años de malentendidos y secretos entre ellos. «No sé por dónde empezar», admitió Alejandro finalmente. «Empieza por la verdad», dijo Valentina. «La verdad sobre por qué te avergonzabas de mí, incluso cuando pensabas que era pobre». Alejandro respiró profundamente. Creo que tenía miedo». «¿Miedo de qué?» «Miedo de no ser suficiente. Cuando papá murió, me sentí menos que otros niños. Mis compañeros de clase tenían padres con trabajos importantes, casas grandes, carros nuevos. Nosotros teníamos que contar cada peso». Valentina escuchó en silencio, dejando que su hijo finalmente expresara sentimientos que había guardado durante décadas. «Cuando crecí y tuve éxito profesional, pensé que había superado esas limitaciones. Pero en el fondo, siempre tuve terror de que alguien descubriera que venía de lo que pensaba que era pobreza». «¿Y qué pensaste cuando te convertiste en ejecutivo?», preguntó Valentina. «Pensé que tenía que mantener esa imagen perfecta. El ejecutivo exitoso con el trasfondo de superación, pero que ahora pertenecía al mundo de la élite». Alejandro hizo una pausa. «Nunca me detuve a pensar en lo que eso significaba para ti». «Lo que más me duele», dijo Valentina, sus ojos llenándose de lágrimas por primera vez en la noche, «no es que te avergonzaras de nuestro pasado, es que te avergonzaras de mí como persona, mamá». «No, déjame terminar. Cuando me pediste que trabajara como empleada en tu fiesta, no era solo sobre el dinero o el estatus. Era sobre hacerme invisible. Era sobre negar que la mujer que te crió, que te amó, que sacrificó todo por ti, tuviera derecho a existir en tu mundo exitoso». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Alejandro. Se dio cuenta de que había reducido a su madre a una vergüenza que necesitaba ser escondida, independientemente de su situación económica real. «Tienes razón», murmuró. «Y no hay excusa para eso. El punto de quiebre». «Pero lo que realmente me rompe el corazón», continuó Valentina, «es darme cuenta de que, al mantenerte alejado de la verdad sobre nuestra situación financiera, contribuí a crear esta distancia entre nosotros». «¿Qué quieres decir?» «Si hubieras sabido que teníamos recursos, tal vez habrías sentido menos presión por encajar en ciertos círculos. Tal vez habrías desarrollado más confianza en ti mismo, basada en quién eres realmente en lugar de en lo que has logrado materialmente». Alejandro se quedó en silencio, procesando esta perspectiva que nunca había considerado. «Pero eso no excusa tu comportamiento esta noche», añadió Valentina firmemente. «Tuviste múltiples oportunidades de hacer lo correcto, y en cada una elegiste proteger tu imagen en lugar de honrar a tu familia». «Lo sé», dijo Alejandro, las lágrimas finalmente comenzando a fluir. «Y no sé cómo arreglar esto». Valentina lo miró durante un largo momento. «La pregunta no es si puedes arreglar lo que pasó esta noche. La pregunta es si estás dispuesto a hacer el trabajo de descubrir quién eres realmente, más allá de los títulos y las apariencias». «¿Me darías esa oportunidad?», preguntó Alejandro. «Mi amor», dijo Valentina tomando sus manos por primera vez en la noche, «te he dado oportunidades toda tu vida. Pero esta vez, la oportunidad no viene de mí. Viene de ti mismo».
El salón a su alrededor continuaba con las conversaciones y celebraciones, pero para Alejandro y Valentina, el resto del mundo había desaparecido. Estaban en un momento de verdad, que determinaría no solo su relación futura, sino quiénes serían como personas a partir de esa noche. La noche no había terminado. Mientras Alejandro y Valentina tenían su conversación crucial, el resto de los invitados continuaba procesando los eventos extraordinarios que habían presenciado. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. Isabella Restrepo, la directora de eventos del club, se acercó discretamente a su mesa con una expresión de urgencia contenida. Señora Morales, disculpe la interrupción, pero tengo una situación que requiere su atención inmediata. Valentina se volvió hacia Isabella, notando inmediatamente la tensión en su voz. ¿Qué sucede? Han llegado algunos periodistas. Aparentemente, alguien les informó sobre los eventos de esta noche, y están en la entrada principal solicitando declaraciones. Alejandro palideció instantáneamente. ¿Periodistas? ¿Qué tipo de periodistas? De Revista Semana, El Colombiano, y Channel, RCN, respondió Isabella. Están preguntando específicamente sobre la revelación de la identidad de la propietaria del club, y sobre la situación familiar. Valentina se levantó lentamente, su mente empresarial activándose automáticamente. Durante años había manejado su imperio desde las sombras, evitando precisamente este tipo de atención pública. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que entren?, preguntó. Les dijimos que esperaran, pero están siendo bastante insistentes. Dicen que es una historia de interés público sobre éxito empresarial y dinámicas familiares. Alejandro se puso de pie abruptamente. Mamá, no puedes hablar con ellos. Esto arruinará todo. Mi carrera, tu privacidad, nuestra familia. ¿Nuestra familia?, preguntó Valentina, mirándolo fijamente. Hace 5 minutos estabas preocupado porque me avergonzaba. Ahora te preocupas por nuestra familia. La ironía no se perdió en Alejandro, quien se ruborizó profundamente. Esto es diferente. Los medios van a distorsionar todo. Van a hacer que parezca un drama familiar público. ¿Y no es eso exactamente lo que es?, preguntó una voz detrás de ellos. Era James Morrison, quien había regresado después de hacer algunas llamadas telefónicas urgentes. Morrison se acercó a la mesa con una expresión seria que había empeorado desde su conversación anterior con Alejandro. Señora Morales, señor Morales. Necesito informarles que las oficinas corporativas en Atlanta han sido notificadas sobre los eventos de esta noche. Alejandro sintió como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. ¿Cómo es posible? Esto apenas acaba de suceder. Vivimos en la era de las redes sociales, Alejandro. Varios invitados han estado compartiendo fotos y videos en tiempo real. #Valentina Morales ya es tendencia en Twitter. Valentina frunció el ceño. No estaba familiarizada con las redes sociales, pero entendía las implicaciones de la exposición pública instantánea. ¿Qué están diciendo exactamente?, preguntó. Morrison mostró su teléfono. Hay de todo. Algunos están celebrando su historia como un ejemplo de éxito empresarial femenino. Otros están criticando duramente a Alejandro por su comportamiento hacia usted. En la pantalla, Valentina pudo ver múltiples publicaciones. Increíble. Mujer construye imperio millonario en secreto para proteger a su hijo. Solo para ser negada por él en público. #Justicia para Valentina. ¿Cómo es posible que @Corporación Andina promueva empleados que se avergüenzan de sus propias madres? #Ética empresarial. Esta es la historia más hermosa y desgarradora que he visto. Una madre sacrifica todo. Y su hijo la trata como empleada doméstica. #Valentina Morales. La situación se está escalando rápidamente, continuó Morrison.
Nuestro departamento de Relaciones Públicas ya está recibiendo llamadas preguntando sobre la posición de la empresa respecto a empleados que muestran discriminación de clase. Alejandro se sentó pesadamente. Esto es una pesadilla. No, dijo Valentina firmemente. Una pesadilla fue pasar 30 años trabajando en secreto para que mi hijo tuviera todas las oportunidades, solo para descubrir que se avergonzaba de la mujer que se las dio. Morrison asintió. Señora Morales, necesitamos su perspectiva sobre cómo manejar esto. Su reputación empresarial está en juego, pero también la de nuestra compañía. Fue entonces cuando Valentina tomó una decisión que sorprendió a todos. Voy a hablar con los periodistas. No, exclamó Alejandro. Mamá, por favor, piénsalo bien. Una vez que hables con ellos no hay vuelta atrás. Todo se volverá público. ¿Y qué es exactamente lo que quieres mantener en privado, Alejandro?, preguntó Valentina. ¿El hecho de que tienes una madre exitosa? ¿O el hecho de que te avergüenzas de ella? La pregunta resonó por todo el salón. Otros invitados que habían estado tratando de darles privacidad no pudieron evitar escuchar. Es más complicado que eso, murmuró Alejandro. No, no lo es, intervino una voz nueva. Era don Guillermo Herrera, el presidente del banco, quien se había acercado con varios otros ejecutivos prominentes. Joven Morales, dijo don Guillermo con una autoridad que venía de décadas en el mundo empresarial, he estado observando esta situación toda la noche, y debo decirle que su comportamiento ha sido decepcionante. ¿Perdón? Alejandro lo miró con sorpresa. Su madre es una de las inversionistas más astuta que he conocido. Durante años, nuestro banco ha facilitado algunas de sus transacciones más importantes. Ella ha creado empleos, ha contribuido al desarrollo de la ciudad, y lo ha hecho todo con una discreción admirable. Don Guillermo hizo una pausa, mirando directamente a Alejandro. Y usted, beneficiario de todo ese trabajo, eligió tratarla como si fuera una vergüenza. Eso no habla bien de su carácter. Lo que siguió fue aún más devastador para Alejandro. Uno por uno, varios de los invitados más prominentes de la noche comenzaron a compartir sus experiencias con Valentina. Su madre financió la renovación del hospital infantil donde trabajó, dijo la doctora Carmen Medina, directora de pediatría del Hospital San Vicente. Lo hizo de manera anónima, pero siempre supe que era una mujer extraordinaria. Ella invirtió en mi empresa cuando nadie más creyó en mi idea, añadió Miguel Ángel Torres, un empresario tecnológico exitoso. Ahora empleamos a más de 200 personas. Los apartamentos de vivienda social en el barrio Moravia fueron posibles gracias a ella, comentó la arquitecta Ana María Vélez. Familias enteras tienen hogar gracias a las inversiones de su madre. Con cada testimonio, Alejandro se hundía más en su asiento. No solo había subestimado a su madre como persona, sino que había sido completamente ignorante del impacto positivo que ella había tenido en la comunidad. Muy bien, dijo Valentina enderezándose con una determinación que todos reconocieron. Voy a hacer algo que nunca pensé que haría. Voy a dar mi primera entrevista pública. Mamá, por favor, comenzó Alejandro. No, Alejandro. Durante años mantuve mi éxito en secreto para protegerte. Pero ahora veo que esa protección te hizo daño. Te privó de la oportunidad de crecer como persona, de desarrollar verdaderos valores. Se volvió hacia Morrison. ¿Su empresa tiene una posición sobre empleados que muestran prejuicios de clase? Morrison la miró con respeto evidente. Tenemos políticas muy claras sobre diversidad e inclusión. El comportamiento que hemos presenciado esta noche va en contra de nuestros valores fundamentales. Entonces sugiero que uses esta situación como una oportunidad educativa, dijo Valentina. No solo para Alejandro, sino para toda su organización. Fue en ese momento que algo cambió fundamentalmente en Alejandro. Por primera vez en la noche,
Dejó de pensar en las consecuencias para su carrera y comenzó a pensar realmente en lo que había hecho. Se levantó lentamente y caminó hacia donde estaban reunidos los periodistas en la entrada del club. Todos los invitados, incluyendo Valentina, lo observaron con sorpresa y preocupación. «¿Qué está haciendo?», murmuró Morrison. Alejandro llegó a donde estaban los periodistas y pidió hablar con ellos. Las cámaras se encendieron inmediatamente, y los micrófonos se extendieron hacia él. «Mi nombre es Alejandro Morales», comenzó, su voz temblando pero decidida. «Y quiero hacer una declaración pública sobre lo que sucedió aquí esta noche». Desde el salón, todos pudieron escuchar las palabras de Alejandro amplificadas por los micrófonos de los periodistas. «Esta noche descubrí que mi madre Valentina Morales es una de las empresarias más exitosas de Medellín. Pero más importante que eso, me di cuenta de que soy un hombre que se avergonzaba de la mujer extraordinaria que me crió». Los invitados en el salón se quedaron en silencio absoluto, escuchando. «No tengo excusas para mi comportamiento. Pedí a mi propia madre que trabajara como empleada de servicio en mi fiesta, porque no quería que mis colegas supieran que ella era mi familia. Eso es algo que tendré que vivir con ello el resto de mi vida». Valentina sintió lágrimas en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino algo más complejo. Orgullo mezclado con dolor, esperanza combinada con incertidumbre. «Mi madre construyó un imperio empresarial mientras me criaba como madre soltera, y lo hizo con tanta humildad que ni siquiera yo lo sabía. Ella merece respeto, admiración y amor, y yo le fallé en los tres». Cuando Alejandro regresó al salón, el ambiente había cambiado completamente. Ya no era solo sobre una revelación familiar. Se había convertido en un momento público de rendición de cuentas. «¿Por qué hiciste eso?», le preguntó Valentina. «Porque tenías razón», respondió Alejandro. «Ya no se trata de proteger mi carrera o mi imagen, se trata de decidir qué tipo de hombre quiero ser». Morrison se acercó a ambos. «Esto cambia las cosas significativamente. Lo que acaba de hacer Alejandro muestra carácter. Tardío pero carácter al fin». «¿Qué significa eso para mi trabajo?», preguntó Alejandro. «Significa que tendrás la oportunidad de demostrar si has aprendido algo de esta experiencia. Pero será bajo observación muy cercana, y cualquier indicio de que esto fue solo un performance público tendrá consecuencias inmediatas». Valentina miró a su hijo con una mezcla de emociones que no había sentido antes. Por primera vez en la noche, vio destellos del hombre que había esperado que se convirtiera. Alguien capaz de reconocer sus errores públicamente, de poner la integridad por encima de la conveniencia. Pero también sabía que un momento de claridad no borra años de comportamiento. La verdadera prueba vendría en los días, semanas y meses siguientes. «Alejandro», dijo finalmente, «lo que acabas de hacer fue valiente. Pero los gestos públicos son fáciles comparados con el trabajo real de cambio personal». «Lo sé», respondió él. «Y estoy preparado para hacer ese trabajo». «Espero que sea cierto», dijo Valentina. «Porque esta noche, ambos hemos perdido algo que puede ser irrecuperable. La inocencia en nuestra relación. Pero tal vez, si hacemos el trabajo necesario, podemos construir algo más fuerte en su lugar». El salón comenzó a vaciarse lentamente, los invitados partiendo con historias que contarían durante años. Pero para Valentina y Alejandro, la verdadera historia apenas comenzaba. 6 meses después. El sol de la mañana entraba por las ventanas del nuevo edificio de oficinas en el poblado. Valentina caminaba por los pasillos de Fundación Morales para el Desarrollo Comunitario, la organización sin fines de lucro que había establecido después de los eventos de aquella noche que cambió todo. Ya no ocultaba su éxito. Las paredes estaban decoradas con fotos de proyectos comunitarios, certificados de reconocimiento,
y artículos de periódicos que contaban la historia de la empresaria que había trabajado en las sombras durante décadas, para construir un mejor futuro para su comunidad. Buenos días, doña Valentina, la saludó Carmen, quien había dejado su trabajo en el club para convertirse en la coordinadora de proyectos de la fundación. El equipo de construcción confirma que las viviendas en San Javier estarán listas el próximo mes. Excelente, respondió Valentina, revisando los reportes matutinos. ¿Y qué hay del programa de becas universitarias? Tenemos 50 nuevos beneficiarios este semestre, todos de familias de bajos recursos, tal como usted especificó. Valentina sonrió. Durante los últimos 6 meses, había canalizado gran parte de su energía hacia proyectos que podrían haber hecho años atrás, si no hubiera estado tan preocupada por mantener su anonimato. A las 10 de la mañana, tenía una reunión que había estado posponiendo durante semanas. Alejandro había solicitado verla, y después de múltiples conversaciones telefónicas tensas, finalmente había accedido a recibirlo. El reencuentro. Alejandro llegó puntualmente, pero Valentina apenas lo reconoció. Había perdido peso, su cabello mostraba algunos mechones grises prematuros, y sus ojos tenían una profundidad que no había estado allí antes. Vestía de manera más sencilla, sin el aire de superioridad corporativa que había caracterizado su imagen anterior. «Hola, mamá», dijo suavemente, sin intentar besarla como solía hacer. «Alejandro». Valentina mantuvo un tono neutral, profesional casi. «Siéntate». Se sentaron en la sala de conferencias de la fundación, con una mesa de vidrio entre ellos, que parecía simbolizar la distancia que se había creado en su relación. «¿Cómo has estado?», preguntó Alejandro. «Ocupada», respondió Valentina. «Como puedes ver, tengo muchos proyectos en marcha. Los he estado siguiendo. En las noticias, en las redes sociales, todo el mundo habla de la empresaria filántropa que emerge de las sombras. ¿Y tú qué has estado haciendo?». Alejandro respiró profundamente. «He estado en terapia. 3 veces por semana durante los últimos 5 meses». Valentina levantó una ceja, genuinamente sorprendida. «¿Terapia?». Después de esa noche, me di cuenta de que tenía problemas profundos que no podía resolver solo. Problemas con mi autoestima, con mi relación con el éxito, con mi incapacidad para valorar a las personas más importantes en mi vida. ¿Y qué has aprendido? Que he estado viviendo con miedo desde que papá murió. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que me vieran como inferior. Miedo de que mi valor como persona dependiera únicamente de mis logros profesionales». Valentina escuchó sin interrumpir, notando que esta era la primera vez que Alejandro hablaba con tal introspección y honestidad. «También aprendí que cuando no conoces tu propio valor interno, terminas devaluando a otros, especialmente a quienes están más cerca de ti». «¿Qué pasó con tu trabajo?», preguntó Valentina. «Me transfirieron a la División de Responsabilidad Social Corporativa. Oficialmente fue una reorganización estratégica, pero ambos sabemos que fue una degradación». «¿Y cómo te sientes al respecto?». «Honestamente aliviado». Alejandro sonrió por primera vez en la conversación. «Resulta que trabajar en proyectos que realmente ayudan a las comunidades es mucho más satisfactorio que perseguir bonos y promociones». «¿Tu salario?». «Se redujo en un 40%. Tuve que vender el apartamento en el poblado y mudarme a un lugar más modesto. Pero estoy bien. De hecho, estoy mejor de lo que he estado en años». Valentina procesó esta información. Su hijo había perdido el estatus y la riqueza que tanto había valorado, pero parecía más en paz consigo mismo que en mucho tiempo. «¿Y tu vida social? ¿Tus colegas?». «Muchos me evitan ahora. Algunos porque piensan que soy un liability profesional, otros porque simplemente no saben cómo relacionarse conmigo después de todo lo que pasó». Alejandro hizo una pausa.
pero también he conocido personas nuevas. Personas que valoran cosas diferentes. Mamá, dijo Alejandro, su voz volviéndose más seria. Vine aquí para pedirte perdón. ¿Ya te disculpaste esa noche? No, esa fue una disculpa pública, motivada por la vergüenza y el pánico. Esta es diferente. Valentina esperó, dándole espacio para continuar. Te pido perdón por 30 años de no verte realmente. Por permitir que mis inseguridades me cegaran ante la mujer extraordinaria que eres. Por tratarte como si fueras un obstáculo para mi éxito en lugar de reconocer que eras la fuente de todo lo bueno en mi vida. Las palabras salían con una sinceridad que Valentina no había escuchado antes en su hijo. Te pido perdón por reducirte a una vergüenza que necesitaba esconder, cuando deberías haber sido la persona de quien más me enorgulleciera. Y te pido perdón por todos los años en los que recibí tu amor y sacrificio como si fueran derechos, en lugar de reconocerlos como los regalos extraordinarios que eran. Valentina sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero mantuvo su compostura. También te pido perdón, continuó Alejandro, por obligarte a salir de las sombras de una manera tan dolorosa. Sé que valorabas tu privacidad, y mis acciones te forzaron a una vida pública que nunca quisiste. Valentina guardó silencio por varios minutos, procesando no solo las palabras, sino el cambio evidente en su hijo. El hombre sentado frente a ella era diferente del ejecutivo arrogante que había conocido 6 meses atrás. Aprecio tu disculpa, Alejandro. Y puedo ver que has hecho trabajo real para entenderte a ti mismo y lo que pasó entre nosotros. ¿Pero? Preguntó Alejandro, detectando reserva en su voz. Pero las disculpas, por sinceras que sean, no borran el daño. No devuelven los años perdidos, ni reconstruyen automáticamente la confianza. Alejandro asintió claramente esperando esta respuesta. Sin embargo, continuó Valentina. Puedo ver que estás haciendo el trabajo para convertirte en el hombre que siempre esperé que fueras, y eso me da esperanza. ¿Qué necesitas de mí para que podamos reconstruir nuestra relación?, preguntó Alejandro. Tiempo, respondió Valentina inmediatamente. Necesito tiempo para sanar, para aprender a confiar en que este cambio en ti es real y permanente. Entiendo. También necesito que demuestres, a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo, que has internalizado realmente las lecciones de estos últimos meses. ¿Qué tipo de acciones? Quiero verte continuar valorando a las personas por quienes son, no por lo que tienen. Quiero verte manteniendo relaciones basadas en autenticidad, no en conveniencia. Y quiero verte usando tu experiencia para ayudar a otros que podrían estar luchando con los mismos problemas que tú enfrentaste. Alejandro sonrió. De hecho, he estado dando charlas en universidades sobre ética empresarial y la importancia de la autenticidad en el liderazgo. ¿En serio? El Departamento de Responsabilidad Social de la empresa creó un programa de mentoría para jóvenes profesionales. Comparto mi historia como ejemplo de qué no hacer, y como demostración de que es posible cambiar. Valentina se sintió genuinamente impresionada. ¿Y cómo reciben los estudiantes tu historia? Algunos se sienten incómodos, otros se ven reflejados en mis errores. Pero la mayoría aprecian la honestidad. Dicen que les ayuda a examinar sus propias motivaciones y valores. He estado pensando, dijo Valentina lentamente, que tal vez podrías ayudar con algunos de los proyectos de la fundación. Alejandro levantó la vista sorprendido. ¿En serio? Tenemos un programa para apoyar a jóvenes emprendedores de comunidades vulnerables. Necesitamos mentores que entiendan tanto el mundo empresarial como las trampas psicológicas que pueden acompañar al éxito. Me encantaría. Pero, añadió Valentina firmemente, sería como cualquier otro voluntario, sin privilegios especiales, sin tratamiento diferente porque eres mi hijo. No lo esperaría de otra manera. Y tendrías que trabajar bajo supervisión directa durante al menos un año, hasta que demuestres que puedes mantener los valores que dices haber aprendido. Acepto completamente. Durante los siguientes 2 horas,
Valentina y Alejandro discutieron los detalles de cómo podría contribuir a la fundación. Pero más importante que los proyectos específicos era la dinámica completamente nueva entre ellos. Por primera vez en décadas hablaron como iguales. No como madre e hijo donde uno se sentía superior al otro, sino como dos adultos que habían pasado por una crisis profunda y estaban trabajando para construir algo mejor. Una cosa más, dijo Valentina mientras se preparaban para terminar la reunión. ¿Qué? Quiero que sepas que, a pesar de todo el dolor de los últimos meses, algo bueno ha salido de esto. ¿Qué cosa? Finalmente puedo ser completamente yo misma. Durante años mantuve mi éxito en secreto para protegerte. Ahora puedo usar mi posición y recursos abiertamente para hacer el bien en el mundo. Alejandro sonrió, y por primera vez en 6 meses, Valentina vio en su rostro una alegría genuina que no estaba manchada por la culpa o la vergüenza. Y yo finalmente puedo ser hijo de Valentina Morales, sin sentir que tengo que disculparme por ello o demostrar que soy algo más. Cuando Alejandro se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Crees que algún día podremos volver a tener la relación que teníamos antes?» Valentina consideró la pregunta cuidadosamente. «No», dijo finalmente. El rostro de Alejandro se ensombreció momentáneamente. «No podemos volver a tener la relación que teníamos antes», continuó Valentina, «porque esa relación estaba construida sobre secretos, protecciones y malentendidos. Pero si ambos continuamos haciendo el trabajo, podemos construir algo mejor, una relación basada en honestidad mutua, respeto genuino, y amor que no necesita esconderse en las sombras». Alejandro asintió lentamente. «Me gusta más esa posibilidad». «A mí también». Mientras veía a su hijo alejarse, Valentina reflexionó sobre el viaje extraordinario que habían recorrido. Había perdido a un hijo que la necesitaba para sentirse superior a otros. Pero había ganado la posibilidad de tener un hijo que la valorara por quien era realmente. 6 meses después de la noche que cambió todo, Valentina Morales ya no era una mujer que trabajaba en las sombras. Era una filántropa reconocida, una empresaria respetada, y una madre que había aprendido que el amor verdadero a veces requiere permitir que aquellos que amamos enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Y por primera vez en 30 años, se sentía completamente libre para ser exactamente quien era. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.